El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, continuando con su programación académica, presenta el día de hoy la conferencia El debate histórico y actual sobre la última palabra constitucional, a cargo del destacado doctor Jorge Alejandro Amaya, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Iniciamos el programa con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Francisco Morales Arabia, palabras de bienvenida a cargo del doctor Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Gracias. Tengan todos ustedes muy buenos días. Agradezco la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, de los señores magistrados y por supuesto de nuestro invitado especial, el doctor Jorge Alejandro Amaya. Nos acompañan siempre en estos espacios de diálogo nuestros funcionarios de la alta dirección y los asesores del Tribunal Constitucional, aquí todos presentes. Es realmente un espacio de intercambio de ideas al interior del Tribunal Constitucional. Este tipo de actividades, querido profesor, ya lo hemos inaugurado en este año. La última oportunidad estuvimos con el profesor Jordi Ferrer, hablamos sobre la prueba y su incidencia constitucional con nuestros asesores, y en esta oportunidad nos complace su presencia para ver también temas importantes que vinculan el quehacer del Tribunal Constitucional y también de los órganos supranacionales. Como todos ustedes tendrán conocimiento, nuestro profesor Amaya es un reconocido constitucionalista argentino, tiene una amplia labor profesional y académica, y hay un dato que debemos siempre resaltar. Además de su calidad de persona, a través de su trabajo diario está tratando de conectar la academia en América Latina y con Europa. Por ejemplo, a través de la alianza estratégica con la Universidad de Bolonia, donde es profesor y donde también ha sido reconocido. Creemos entonces que nosotros, como miembros del Tribunal Constitucional, la familia del Tribunal Constitucional también tiene ese norte, es decir, consolidar nuestras relaciones entre la academia, el Tribunal Constitucional y, cómo no, con toda la organización que usted también participa. En estos días en Perú, el profesor Amaya se ha visto con varios de sus exalumnos en los niveles, por ejemplo, de posgrado. Entonces, ya hay una presencia importante de nuestra comunidad nacional con la comunidad jurídica argentina, y no nos queda simplemente señalar gracias por su presencia, gracias por darse este espacio y compartir sus ideas y pensamiento en materia constitucional. Muy bien, profesor. Gracias. Gracias, doctor Helder, por sus palabras. A continuación presentamos al profesor Jorge Alejandro Amaya, quien desarrollará el tema El debate histórico y actual sobre la última palabra constitucional. Antes, permítanme leer brevemente su hoja de vida. El doctor Alejandro Amaya es doctor y postdoctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Completó sus estudios de posgrado y postdoctorado en Administración de Justicia y Derechos Humanos en las universidades de Harvard, Estados Unidos, San Francisco, Estados Unidos, George Washington University, Estados Unidos. Es profesor ordinario de grado, posgrado y doctorado de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Profesor de posgrado de la Universidad de Bolonia, Alma Mater, Univo, Italia. Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su obra Control de Constitucionalidad, considerada la mejor obra jurídica publicada en Argentina durante el bienio 2013-2014. Premio a la Excelencia Académica, otorgado por el rector de la UBA a sus profesores más destacados. Por la Ley número 5424 del año 2015, el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró personalidad jurídica destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es autor de 21 libros individuales, más de 50 libros colectivos y más de 150 trabajos especializados
publicados en América y Europa. En abril de 2022, la Universidad de Bolonia lo distinguió como postdoctor honorario en la universidad y recientemente la Universidad Ricardo Palma del Perú lo distinguió con el doctorado honoris causa. Lo escuchamos, doctor. Palmas para él, por favor. Bueno, buenos días para todas, buenos días para todos. La verdad que para un constitucionalista no hay nada más agradable, nada más justamente en un tribunal constitucional. Por supuesto, primero quiero realizar un especial agradecimiento a Morales Arabia y también, por supuesto, al doctor Helder Domínguez Haro, que es director justamente del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal, por esta invitación que se me ha formulado. Y yo he elegido un tema que trabajo hace muchos años y que voy complementando a lo largo de los años, porque lógicamente el derecho es una disciplina, una ciencia muy dinámica, y yo diría que en los tiempos que corren más dinámica aún. Habitualmente el derecho va detrás de los cambios sociales, pero hay algunas cuestiones, que son las cuestiones constitucionales, que realmente han tenido un desarrollo, una revolución o distintas revoluciones constitucionales en los últimos años de enorme trascendencia. Y una de las temáticas, que es la que vamos a abordar justamente el día de hoy, y yo voy a hacer una exposición, pero después obviamente voy a quedar abierto a cualquier tipo de debate, de preguntas, de interrogante, porque creo que es una de las temas centrales de tratamiento justamente de los tribunales constitucionales, es lo que yo denomino el debate histórico y actual sobre la última palabra constitucional. Este tema yo lo abordo incluso en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, y en el máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, donde también tiene 30 horas. Yo, por supuesto, las ideas simplemente en un espacio de 20-25 minutos para luego poder abrir el espacio a preguntas y debate. Yo creo que uno de los grandes temas que el derecho constitucional ha afrontado históricamente y que se ha renovado actualmente es este que yo denomino el debate sobre la última palabra constitucional. ¿Qué quiero decir sobre la última palabra constitucional? ¿Cuál es el órgano más legítimo democráticamente, más eficiente operativamente para ser el órgano de cierre constitucional en un sistema jurídico político completo y complejo como es la democracia constitucional? Es decir, un sistema jurídico que aúna una forma de gobierno, la forma de gobierno democrática, el autogobierno popular, la aspiración del autogobierno popular, y el Estado constitucional de derechos que establece a través de una norma suprema llamada Constitución las limitaciones al autogobierno popular. Limitaciones que se van dados esencialmente por la consagración de los derechos y por la organización del poder a través de alguna forma de división justamente de ese poder. Este debate lleva muchos siglos. Este debate históricamente comienza en la Inglaterra del siglo XVII y hoy, en el siglo XXI, se renueva permanentemente, principalmente por la aparición a mitad del siglo XX de los esquemas regionales de protección de derechos humanos y la presencia con una competencia paulatina y progresivamente evolutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que comienza a reclamar la última palabra constitucional, no solamente en el sistema internacional, que obviamente la tiene, lógicamente, sino también en los sistemas jurídicos internos de cada uno de nuestros países. Comienza en el siglo XVII en un famoso caso llamado el caso Bonham, el Bonham's Case, el cual se trató simplemente en el año 1610, nada más ni nada menos que una ley dictada por el Parlamento inglés de regulación de la medicina, del ejercicio de la medicina,
que establecía ciertos requisitos que uno de los médicos de ejercicio en ese momento, Bonham, realmente no cumplía. Y a partir de esa situación plantea esta injusticia que él consideraba en la sede del Poder Judicial de aquellos jueces de aquella época, específicamente ante un juez llamado Edward Cook, el cual tiene la osadía, 1610, de cuestionar una ley dictada por el Parlamento. Recordemos que en aquella época el Parlamento estaba en un fuerte enfrentamiento con el monarca absoluto, Jacobo II en aquella época, para tratar de restarle justamente las facultades legislativas, porque los monarcas absolutos obviamente aglutinaban todas las funciones del Estado. Y ese juez que tiene esa osadía de cuestionar esa ley dictada por el Parlamento a la luz de lo que los ingleses consideran la Constitución. Recordemos que los ingleses hasta el día de hoy no tienen Constitución escrita, normativizada, como tenemos. Construye la Constitución por precedentes judiciales y por costumbres. Tiene la osadía de evaluar esa ley a la luz justamente de las costumbres y de los precedentes judiciales, de la Constitución no constitucional de los ingleses. Y eso despertó por primera vez en la historia un enfrentamiento ideológico y hasta por las armas, que termina con la Revolución Gloriosa Inglesa de 1678 y que consagra el primer modelo de control de constitucionalidad, la primera definición sobre a quién corresponde la última palabra constitucional en cabeza de la soberanía absoluta del Parlamento. Hasta el día de hoy, los ingleses no tienen ni TC ni Corte Suprema, solamente las decisiones del Parlamento inglés son controladas por el mismo Parlamento inglés, el modelo parlamentario de control de constitucionalidad. Y no porque no lo hayan vuelto a debatir, a discutir. Los ingleses crearon por primera vez la Corte Suprema hace 20 años atrás. Antes las facultades de la Corte Suprema estaban depositadas en la Cámara de los Lores. Pensé hasta qué punto el Parlamento aglutinaba ese principio de soberanía popular con esa expansión de competencias. Hoy tienen una Corte Suprema, pero tampoco le dieron la facultad. Sigue manteniendo íncitamente el Parlamento inglés. A pesar de hay un precedente muy importante, y esto me parece que es interesante conocerlo, en el cual cuando se debate en Inglaterra hace pocos años atrás la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el famoso proceso del Brexit, se da una situación muy particular en el cual el primer ministro de aquella época, Boris Johnson, asesora a la reina de Inglaterra en ese momento, Isabel, no fallecida, para que suspenda las sesiones del Parlamento por una semana en el debate, en el fragor del debate por la salida justamente de Inglaterra de la Unión Europea. Y la minoría política, que tiene facultades constitucionales muy particulares en el sistema parlamentario inglés, cuestiona ese asesoramiento que suspendió las sesiones del Parlamento ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema declara la nulidad del asesoramiento dado por Boris Johnson a la reina. Y esto fue visto por la doctrina constitucional inglesa como el inicio de un Marbury versus Madison, es decir, como el inicio de un control de constitucionalidad en manos del Poder Judicial en Inglaterra, cuando naturalmente rige el modelo parlamentario. A mi criterio, leído por supuesto la sentencia, a mi criterio y a criterio de la mayor parte de la doctrina inglesa, no se trató de un control de constitucionalidad, sino de un control de legalidad en términos legales. Pero lo cierto es que también puede ser un primer inicio de un avance del Poder Judicial sobre las facultades soberanas del Parlamento en ese sentido. El segundo gran modelo que aparece en la historia, a lo largo de la historia, en este debate sobre la última palabra, es justamente uno de los modelos, conjuntamente con el modelo de Tribunal Constitucional, nacido bastantes años después, también muy importante, que es el modelo de la Judicial Review, que es el modelo que deposita la confianza en los jueces. Los jueces son los mejores defensores de la Constitución, los jueces son quienes
mejor garantizan el principio de supremacía constitucional. Y claro, ese modelo nace más de 150 años después del caso Bonham, justamente en los Estados Unidos. Estados Unidos, en su proceso de independencia de 1776, que deriva con la Constitución de Filadelfia, posteriormente de 1787, tenemos que tener en cuenta que tiene algunas características muy relevantes. Primero, la Constitución de Filadelfia fue la primera constitución escrita del mundo occidental. Es decir, la primera constitución escrita, hoy algo natural para todos los países, fue la Constitución norteamericana de 1787. Y fue la primera constitución escrita, y acá me parece que es un tema muy relevante, que contuvo una cláusula de supremacía constitucional. Cláusulas de supremacía que hoy nos parecen naturales en todas las constituciones. El artículo 6 de la Constitución norteamericana. Y esto permitió que en una interpretación judicial, caso Marbury vs. Madison de 1803 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, yo tengo un libro que creo que he dejado en el tribunal, en la biblioteca del tribunal, sobre este fallo, justamente, quizás el caso más famoso del constitucionalismo moderno, sin ningún tipo de duda. No solamente se estudia en toda América, sino se estudia en Europa, se estudia, recuerdo haber estado en un congreso en Corea del Sur, y el profesor de Corea del Sur hablaba sobre Marbury vs. Madison, así que fíjense la trascendencia que ha tenido esta sentencia a lo largo de los siglos. Esta sentencia, que no tenemos tiempo de analizar en este momento por una cuestión de espacio, es la creadora del segundo gran modelo de control que deposita, como decía, la confianza en los jueces, en la cual, a través de una interpretación, la Corte Suprema de los Estados Unidos, a través de una interpretación de esa cláusula de supremacía constitucional, se arroga para el Poder Judicial, para todos los jueces de cualquier jurisdicción, de cualquier competencia, la facultad del control de constitucionalidad. Y unos cuantos años después aparece este tercer gran modelo. Vuelve el derecho constitucional a debatir a quién corresponde la última palabra constitucional. A mí me gusta mucho a veces interrelacionar la literatura con el derecho. Hay una poetisa belga, Marguerite Yourcenar, que tiene una obra que se llama El Alexis o el Tratado del Inútil Combate, que tiene una frase que cuando la leí me quedó grabada y es muy aplicable a esta temática jurídica. Marguerite Yourcenar dice en esa obra: hay temas que flotan en el aire de los tiempos. Es decir, hay temas que las sociedades recurrentemente discuten, debaten y no encuentran un consenso pacífico sobre esa temática. Esto es muy aplicable al control de constitucionalidad, al debate sobre la última palabra, porque los ingleses lo pusieron en el Parlamento, los americanos lo pusieron en los jueces y, como todos sabemos, a principios del siglo XX vuelve a debatirse este tema en el enfrentamiento doctrinario entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, ¿sí?, que da origen, como todos sabemos, a los tribunales constitucionales. A principios del siglo XX, a partir de un artículo publicado por Kelsen llamado La jurisdicción constitucional, en la cual Kelsen no desconocía el éxito del modelo norteamericano de la judicial review, que llevaba muchos años, obviamente ya de desarrollo, pero que no podía ser aplicado al criterio de Kelsen en Europa porque el sistema institucional europeo venía con el prejuicio de la Revolución Francesa de la desconfianza hacia los jueces, porque en la Revolución Francesa no solamente decapitaron a Luis XVI y a María Antonieta, sino enorme cantidad de jueces que eran colaboradores, lógicamente, de la monarquía absolutista, y generó un prejuicio que se vio reflejado en las ideas rousseauianas, lógicamente, de la voluntad general. ¿Cómo le íbamos a decir al pueblo, cómo un juez o un grupo de jueces le iban a decir al pueblo lo que era constitucional o no era constitucional? Esto era imposible en el prejuicio francés y en el prejuicio europeo. Por lo tanto, Kelsen propone un nuevo modelo, el modelo de tribunal constitucional, órgano concentrado, órgano especializado, órgano de, según las propuestas de Kelsen, no demasiado, digamos, cantidad de miembros, órgano esencialmente abstraído de las cuestiones políticas, órgano que tenía que hacer un trabajo
normológico, un trabajo positivo en la confrontación de deuda de normas inferiores frente a normas superiores. Kelsen no quería constituciones de principios. Kelsen sostenía que los principios habían tanto la interpretación que atentaban contra el principio de seguridad jurídica y por lo tanto él quería constituciones de reglas. Y frente a esta propuesta le sale Carl Schmitt, otro gran jurista alemán de aquella época, en el cual en el debate de un sistema de gobierno parlamentario dice: la última palabra constitucional no la puede tener un órgano especializado, sino la tiene que tener el jefe de Estado. Y en ese debate, como todos sabemos, triunfa la posición de Kelsen. En 1920 la Constitución checoslovaca y 6 meses después la Constitución austríaca, la más famosa porque Kelsen fue el primer presidente del Tribunal Constitucional, triunfa este modelo concentrado que luego Europa, una vez vuelta a organizarse después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, claramente recepta en todas sus constituciones. Hoy toda Europa, absolutamente toda, con excepción de Inglaterra, como vimos, y con excepción de los países nórdicos que tienen un sistema parecido a la Judicial Review, todo el resto de los países, la Europa continental, diríamos, tiene tribunales constitucionales. Tribunales constitucionales que, como todos sabemos, fueron vistos como un excelente modelo para Latinoamérica, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de la década del 90, justamente en Latinoamérica. Perú en el 93, más allá del antecedente del Tribunal de Garantías Constitucionales, Colombia, como con la Corte Constitucional en el 91, los bolivianos, que tienen un tribunal constitucional, los chilenos, con un tribunal constitucional, la Corte Constitucional ecuatoriana, es decir, Latinoamérica ha encontrado un reflejo, de alguna manera, en lo que fue la organización europea, no solamente institucional jurídica, sino también ideológica y también democrática, porque todas las constituciones latinoamericanas han adquirido esencialmente, con excepción de algunas, Argentina es una de ellas, han establecido un modelo de Estado en sus propias constituciones, el Estado social de derecho. Pero en este debate que dio nacimiento al modelo parlamentario, al modelo de la Judicial Review o judicial, al modelo de tribunal constitucional, al modelo político o francés que aparece en la Constitución del 58, y es un auténtico modelo independiente porque tiene características muy particulares, como es un órgano, el Consejo Constitucional francés, un órgano típicamente político. Los expresidentes de Francia tienen un lugar justamente en ese órgano. Creo que se da otra circunstancia, otra revolución constitucional a mitad del siglo XX, que va a dar lugar a quizás el debate más interesante que estamos presenciando en este momento, que estamos participando en este momento, que es la aparición de los sistemas regionales de protección de derechos humanos y por lo tanto los órganos de protección de los derechos humanos. Recordemos que finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo intenta organizarse internacionalmente para evitar lo que fue las enormes violaciones de derechos humanos de la Segunda Guerra Mundial. Nacen las Naciones Unidas, nacen la Organización de Estados Americanos y nacen todos los sistemas regionales de protección de derechos humanos. El sistema interamericano, el sistema europeo, el sistema africano de protección de derechos humanos. Y en el sistema interamericano, con la Convención Americana de Derechos Humanos del 69 y después progresivamente incorporada al derecho interno de nuestros países a medida que los países lo fueron ratificando, aparecen dos órganos centrales, un órgano político, la Comisión Interamericana, un órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con dos facultades, la facultad de opiniones consultivas, es decir, de dar opiniones respecto a la interpretación de los tratados y la función jurisdiccional, y aparece un proceso que yo diría es progresivo, en el cual la Corte Interamericana, órgano, tanto la Corte como la Comisión, que ha tenido una función relevante, yo diría importantísima en la protección de los derechos en el sistema interamericano. La verdad que el sistema interamericano
ha logrado proteger innumerable cantidad de personas y ha logrado realmente un grado de protección de los derechos muy relevante a lo largo del desarrollo de su jurisdicción. Recordemos que llevamos un poco más de 40 años de jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo cierto es que en esta evolución la Corte Interamericana comienza, como ha dicho querido maestro, amigo Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el creador, el padre del modelo del llamado control de convencionalidad, justamente en un voto individual del caso Birna Machan con Guatemala. La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es como un tren que hemos lanzado a 200 kilómetros por hora, pero no sabemos cómo parar. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que primero tengamos en cuenta que estamos ante sistemas jurídicos independientes pero integrados. Es decir, el sistema jurídico internacional de protección de derechos humanos y los sistemas jurídicos nacionales de cada uno de los países integrantes del sistema son sistemas jurídicos independientes, pero están integrados por las cláusulas de supremacía y por la interpretación que de las cláusulas de supremacía hagan justamente los tribunales que tienen la última palabra interna en cada uno de nuestros países. En el Perú, la Corte Suprema en la República Argentina. Y la Corte Interamericana comienza a avanzar, comienza a construir lo que ella llama el ius comune interamericano, comienza no solamente a integrar ese ius comune con la Convención Americana y los tratados de derechos humanos, sino también con lo que conocemos como el soft law, es decir, declaraciones de distintos consejos y distintas instituciones integrantes de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, es decir, comienza a construir una doctrina que pretende que sea una doctrina de cumplimiento obligatorio para todos los países en la interpretación de los derechos. La Corte Interamericana, en este diseño llamado control de convencionalidad, recordemos, facultad que se atribuye ella pretorianamente, como Marbury versus Madison, porque no hay ninguna norma en el sistema interamericano que haya previsto este control de convencionalidad. Comienza a construir el control de convencionalidad en el famoso caso Almonacid Arellano con Chile en el año 2006, relativamente reciente. Lo incrementa en su diseño en Trabajadores Cesados del Perú, justamente 2006 también, donde dice que los jueces, primero piensa en los sistemas judiciales internos de los países, dice los jueces de los países integrantes del sistema interamericano tienen que ejercer control de convencionalidad como ejercen control de constitucionalidad en sus respectivos países, dentro de sus competencias y reglas procesales, y en Trabajadores Cesados del Perú dice que lo tienen que hacer de oficio, no a pedido de parte. En Montiel Flores con México, 3 años después, abre esa obligación del control de convencionalidad no solamente a los poderes judiciales, sino a todos los órganos vinculados con los poderes judiciales de los países. Y en Hellman con Uruguay, 2 años después, 2011 y 2013, una sentencia de supervisión, establece que esa es una obligación de todos los órganos públicos de los países integrantes del sistema. Esto ya abre un debate importante. ¿Cómo hace el juez paraguayo de primera instancia o de cámara que no tiene facultades de control de constitucionalidad, porque le está prohibido por la propia Constitución, ya que el control de constitucionalidad lo realiza solamente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Para ejercer control de convencionalidad, si no puede ejercer control de constitucionalidad. Y esto llevó a algunas situaciones de tensión interna en el Paraguay, por ejemplo, con juicios políticos, jury de enjuiciamiento propiamente, iniciados contra jueces de primera instancia que
diciendo que cumplían un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejaban sin efecto normas internas ejerciendo control de convencionalidad cuando la Constitución les prohibía ejercer control de constitucionalidad. La Corte Interamericana comenzó a construir un poquito más esto y a decir que una cosa era el control represivo y otra cosa era el control constructivo. Control represivo destinado esencialmente a los órganos que pueden ejercer control represivo de constitucionalidad en los ámbitos internos. El Tribunal Constitucional en el caso del Perú, cualquier juez en el caso de la Argentina, que tiene un sistema de control judicial difuso. Y el control constructivo destinado a los otros órganos del sistema interamericano, a los otros órganos públicos internos de los países, destinado esencialmente a tratar de encuadrar las decisiones dentro del marco de sus competencias siguiendo los lineamientos jurisprudenciales dados por la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana sigue perfilando este control, situándose, a mi criterio, como un tribunal constitucional latinoamericano. Es decir, con la idea de que sus decisiones, sus sentencias en los casos contenciosos, no solamente sean obligatorias, lo que esto está establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 68, para los países a los cuales se condena, no hay prácticamente discusión en este tema, sino también creando una doctrina de precedente obligatorio derivado de los estándares o los standings, ¿sí?, creados en la interpretación de los derechos en los casos concretos con determinados países, pero extendiendo la obligatoriedad de aplicación de esos estándares para todos los países restantes del sistema interamericano. Es decir, creando una doctrina de precedente obligatorio, de stare decisis, al modelo norteamericano. Es decir, no solamente es obligatoria para el país de condena, sino los estándares que se crean o que nacen de ese precedente, del holding de ese precedente, resultan obligatorios en su aplicación por los otros países ante casos similares. Esto, por supuesto, tampoco surge del sistema interamericano y ha creado también una cantidad de debates. ¿Qué grado de obligatoriedad tienen las decisiones de la Corte Interamericana? ¿Qué grado de obligatoriedad tienen las decisiones para los países que no integraron la condena? Lógicamente que no integran la condena. ¿Son obligatorios, digamos, en forma vinculante? ¿Son solamente obligatorios si estamos en un caso análogo, en un caso parecido, en un caso similar? ¿Son simplemente una guía de interpretación? El mismo planteo ante las decisiones de las opiniones consultivas. Las opiniones son consultivas. ¿Son obligatorias para todos los países o solamente para los países que pidieron la opinión consultiva? ¿Qué grado de obligatoriedad tienen? Esto es un debate abierto. Obviamente la aspiración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que sean obligatorios en todo sentido, pero claramente esto no surge normativamente de ningún tratado, ni menos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y ha generado, como ustedes imaginan, una tensión y distintas posiciones, tanto en doctrina como en jurisprudencia. Respecto de este grado de obligatoriedad de la doctrina del stare decisis, la Corte Suprema del Uruguay, en el caso ABB, por ejemplo, le ha dicho a la Corte Interamericana: mire, usted pretende que yo aplique, lógicamente, una doctrina de carácter obligatorio en un caso fallado contra otro país, pero claramente usted no tiene esa facultad. Si no tiene esta facultad, nosotros no creemos que sea conveniente aplicarla. Esto no es nuevo, estas tensiones que estamos viviendo en el sistema interamericano sobre el debate de la última palabra, no es nuevo en el mundo. No es que esto ha nacido solamente en el sistema interamericano. En el sistema europeo también ha pasado. Exactamente, el caso Solange 1, Solange 2 del Tribunal Federal Alemán, y recientemente, o relativamente recientemente, en el caso Tarico de la Corte Constitucional Italiana, donde la Corte Constitucional Italiana le dice a la Unión, al Tribunal de la Unión Europea, no estamos hablando del Tribunal de Derechos Humanos, estamos hablando del Tribunal de la Unión Europea, que es el tribunal de alguna manera supranacional de toda la normativa de la Unión Europea, le
dijo, mire, en este caso el derecho interno protege de mejor manera que el derecho internacional a nuestro criterio este caso. Se trataba de un caso de interpretación de la prescripción en un delito penal. Y la Corte Europea le dice, condena a Italia y le dice, usted tiene que hacer una evaluación del instituto de la prescripción desde el punto de vista procesal y no desde el punto de vista sustancial. Y el tribunal, la Corte Constitucional italiana le dice, no, históricamente en mi derecho penal la prescripción es un instituto sustancial y por consiguiente al aplicarlo protejo de mejor manera los derechos del inculpado. Por consiguiente no voy a aplicar su sentencia, voy a aplicar mi derecho interno. No es nuevo esto. Y yo, para hacer, esto se llama teoría de los contralímites en Italia, o debate en torno a las identidades constitucionales de los países en Italia. Y quiero cerrar esta idea con un caso relativamente reciente de la Corte Suprema Argentina, que alrededor de este debate sobre la última palabra constitucional y de esta tensión que a veces surge de las competencias, porque quiero hacer una aclaración. Todos sabemos que la delimitación de las competencias de los tribunales los hacen los propios tribunales. Es decir, es el propio Tribunal Interamericano, Europeo o el TC o la Corte Suprema Argentina la que de alguna manera marcan las limitaciones de sus propias competencias. Pero acá estamos en presencia de dos sistemas, como dije al principio, jurídicos independientes e integrados a través de la cláusula de supremacía. Cláusula de supremacía que no es igual en todas las constituciones latinoamericanas. El principio de supremacía en la Constitución peruana no es igual al principio de supremacía en la Constitución argentina o al principio de supremacía en la Constitución paraguaya. Primer punto a tener en cuenta. Claramente, por ejemplo, la Constitución paraguaya establece en su principio de supremacía, artículo 137 de la Constitución paraguaya, que la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Y la Constitución argentina, en la interpretación de su artículo 31 y 75 inciso 22, establece que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Claramente son dos interpretaciones distintas. Incluso todavía los argentinos seguimos discutiendo cuál es el orden de prelación de las normas en el sistema constitucional argentino, a pesar y qué lugar tienen los tratados de derechos humanos, si están igual que la Constitución, si están por sobre la Constitución o si están por debajo de la Constitución. Yo particularmente sostengo en mi interpretación del principio de supremacía argentino, no solamente yo, en esto coincido con la posición actual de la Corte Suprema de Justicia, y digo actual porque la interpretación de la Corte Suprema de Justicia en la composición anterior era otra, ¿no es cierto? Lo que también nos da la pauta de que el control de constitucionalidad / convencionalidad es un acto más político que jurídico, a mi criterio, porque va a tener distintas interpretaciones de acuerdo a la ideología, lógicamente, de la interpretación que haga el tribunal. La Corte Suprema Argentina sostiene que el principio de supremacía, obviamente el concepto de bloque de constitucionalidad tiene que estar presente, hay que tratar de encontrar la interpretación cooperativa más eficiente, pero en última instancia la única que tiene supremacía es la Constitución, no los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. No hay que identificar ni gramaticalmente ni argumentativamente desde el punto de vista constitucional los términos supremacía y jerarquía. Y la Corte Suprema Argentina, en su actual composición, en el año 2017, ante un caso contra la Argentina, estamos hablando del caso Fontevecchia y D'Amico contra la Argentina, fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011. La Corte Interamericana condena a la Argentina por un caso bastante interesante, bastante particular. Durante el gobierno del expresidente Menem en la Argentina, dos periodistas de investigación publican un artículo contando que el expresidente había tenido un hijo natural no reconocido.
expresidente, en ese momento en ejercicio de funciones, inicia una demanda por daños y perjuicios por violación del derecho a la intimidad. Demanda que tiene acogida favorable en los tribunales, en primera instancia en revisión de Cámara y en la Corte Suprema, que se condena a los periodistas a reparar por daños y perjuicios al expresidente. Los periodistas llevan el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación del derecho y los compromisos de derecho a la información pública, por supuesto, a la libertad de expresión. Finalmente la Corte Interamericana, lo hago corto, condena a la Argentina justamente por estas cuestiones, y cuando condena a la Argentina y notifica la sentencia, como ustedes saben, en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el caso de la Argentina, la sentencia tiene en su parte dispositiva 3 puntos de condena. Uno habitual en toda sentencia de la Corte Interamericana, publicar la sentencia por medios de comunicación general. Segundo, devolver a los periodistas todo el dinero que han tenido que pagar en el ámbito interno por los daños y perjuicios y los gastos que han tenido en el sistema internacional. Y el tercer punto, dejar sin efecto las decisiones judiciales internas, incluso respecto a los efectos respecto de terceros. El Ministerio de Relaciones Exteriores manda a publicar la sentencia, manda a que se forme un expediente del Ministerio de Economía para devolver todos los gastos, y cuando llega al tercer punto dice no, de división de poderes, claramente esto solamente lo puede hacer la Corte Suprema Argentina, cabeza del Poder Judicial. Recordemos que en la Argentina no tenemos Tribunal Constitucional, la Corte Suprema tiene las facultades al estilo americano de control de constitucionalidad y de tribunal de última instancia. Se presenta entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Corte Suprema Argentina y le dice, mire, le notifico esta sentencia, hágase cargo y decida lo que a usted le parezca conveniente. Y la Corte Suprema Argentina, que lógicamente estaba esperando esta situación, porque conozco, digamos, la ideología de sus integrantes, de hecho, uno de ellos ha sido compañero de facultad mío, el actual vicepresidente, el doctor Rosenkrantz, y el doctor Rosati, el actual presidente, querido amigo, profesor de Derecho Constitucional, con el que hemos compartido una vida en el Derecho Constitucional. Conocía yo su pensamiento, porque eran 2 personas que habían escrito, ¿no es cierto?, y tenían algunas reservas en torno al grado de obligatoriedad, de qué manera las decisiones del sistema interamericano, del derecho interno. Sale una sentencia, la sentencia Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre cumplimiento de la sentencia Fontevecchi y D'Amico contra la Argentina, en la cual la Corte Argentina dice lo siguiente. Primero, se pone a discutir qué quiere decir la Corte Interamericana cuando condena a la Argentina a dejar sin efecto decisiones judiciales internas. Y después de un debate interno en el tribunal, claramente dice la única posibilidad en la interpretación de dejar sin efecto es revocar decisiones. Cuestión que había hecho ya la Corte Argentina en el año 2011 en un caso que se llamó René Derecho. La Corte Argentina había dejado sin efecto decisiones judiciales internas de ella para dar cumplimiento a una sentencia del sistema interamericano, con otra composición. Y dice, sí, evidentemente significa revocar, y ahí comienza. ¿Puede la Corte Interamericana revocar decisiones judiciales internas en forma directa? Y la Corte Argentina dice, no, esto no es posible, porque no es un tribunal constitucional latinoamericano, no tiene facultades para dejar sin efecto decisiones judiciales o decisiones públicas internas de los estados. Condena al Estado y es el Estado el que decide en la forma que cumple. Después la Corte Interamericana dirá si cumplió bien en las sentencias de supervisión o no cumplió bien. Este es otro problema. Pero claramente no puede directamente modificar una normativa judicial o legislativa interna. Dice esto. Dice, es la propia Corte Interamericana que nos ha dicho que no es una cuarta instancia, que no actúa como una cuarta instancia. Ayer escuchaba a un periodista argentino en un caso de inteligencia ilegal que se ha descubierto en la Argentina, decir
la Corte Interamericana está por sobre la Corte Argentina. Evidentemente este periodista no ha leído Fontevecchia de Argentina, ¿no es cierto? No, no es una cuarta instancia. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana en innumerable cantidad de sentencias. Son sistemas jurídicos integrados pero independientes. Entonces la Corte Argentina le dice, usted no es cuarta instancia, no tiene esta facultad, y además, y acá viene el debate sobre la última palabra, le dice, si esto fuera posible y desplazáramos la última palabra judicial sobre nuestro derecho interno en la Corte Interamericana, claramente estaríamos desplazando la última palabra interna a un tribunal internacional, y en realidad la última palabra interna la tiene esta Corte Suprema, que es justamente suprema e integra los principios del derecho público que la Constitución argentina intenta preservar. Porque la Argentina tiene un artículo de la Constitución, que es el artículo 27, que dice que el derecho internacional se aplica en el derecho interno y tiene el rango que asigna la Constitución en el derecho interno, siempre y cuando respete los principios de derecho público de la Constitución Nacional. Y la Corte Suprema Argentina le dice, dentro de los principios de derecho público, es que esta Corte es la cabeza del Poder Judicial. Y dice algo más. Y dice, estos principios de derecho público a los cuales debe ajustarse el derecho internacional son una esfera de reserva soberana. Una esfera de reserva soberana o un margen de apreciación nacional por parte de los tribunales internos, por parte del derecho interno. Como ustedes se imaginan, esto no pasó desapercibido ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, no solamente argentina, sino regional e internacional. Esto lo hemos debatido en Italia, incluso a raíz de hacer un paralelismo con ese caso Tarico que yo justamente mencioné. Y con esto finalizo, para poder dar origen al debate, ¿no? Yo como síntesis jurídico-política de esto diría lo siguiente. Claramente, hoy el debate sobre la última palabra tiene que estar dirigido a lo que yo llamo el debate sobre una mejor palabra. Es decir, sobre una construcción de una mejor palabra constitucional, integrando el diálogo interjurisdiccional entre los tribunales internacionales y los tribunales internos. ¿Qué dijo la Corte Interamericana respecto de esta decisión de la Corte Argentina en la sentencia de supervisión? Le dijo, en la primera sentencia de supervisión le dijo, bueno, cuando yo digo dejar sin efecto, no necesariamente es revocar. Puede haber otras formas de dejar sin efecto. Por ejemplo, usted puede hacer una anotación en los registros de sus sentencias diciendo que esta sentencia ha sido declarada incompatible con el sistema interamericano, como una especie de anotación marginal de un divorcio, de alguna manera. La Corte Argentina, ante este caso que yo denomino diplomacia judicial, ante este caso claramente tomó e hizo la inscripción marginal en el registro de sentencias. ¿Qué hizo la Corte Interamericana? En la siguiente sentencia de supervisión. Muy bien, cumplido, archívese. Es decir, no quiso que la sangre llegara al río, de alguna manera. Es decir, ante una resistencia del tribunal, sobre todo Argentina es un país fuerte del sistema, es un país que integra, digamos, de manera apoya el sistema, no quiso dar un espacio para el consenso, un espacio para encontrar un punto de vinculación, un punto de consenso claramente. Los diálogos interjurisdiccionales son claramente muy beneficiosos para esto. La Corte Interamericana no tiene el hábito de dialogar con los tribunales internos. Debería tener, como sí lo hizo con la Corte Argentina en este caso, debería tener más predisposición al diálogo constructivo desde mi perspectiva. Claramente estamos, como dije al principio, en presencia de sistemas jurídicos independientes pero integrados. Hay que hacer todos los esfuerzos interpretativos
para encontrar una mejor palabra constitucional. Pero esos esfuerzos interpretativos tienen que venir tanto de los tribunales internos como también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si no, las consecuencias son las que estamos viendo con sentencias como la Corte Suprema Uruguaya o la Corte Suprema Argentina, que también podemos encontrar otras replicaciones en otros tribunales. Como decía Marguerite Yourcenar, que yo les contaba, hay temas que flotan en el aire de los tiempos. Como vemos, se inició en el siglo XVII, sino en el siglo XXI, y todavía no hay un consenso pacífico de quién tiene la última palabra constitucional. Gracias. Muchas gracias. Tan importantes comentarios sobre el tema que nos trae el día de hoy. A continuación, invitamos a los magistrados o algunos asesores jurisdiccionales que quieran hacer algún comentario adicional o alguna pregunta. El micrófono está abierto. Bueno, buenos días con todos. Agradeciendo la exposición de quien ha venido a mostrarnos hoy día justamente todo este bagaje, digamos, académico, lo que agradecemos mucho. Tengo varias preguntas, pero voy a tratar de resumirlas de repente en 2 o 3 preguntas, que son las siguientes. Ha hablado justamente, digamos que la última propuesta que está realizando es en virtud o en base a un diálogo interjurisdiccional, ¿cierto? Nos habla como propuesta también acerca de un diálogo constructivo, y me gustaría preguntarle qué opina usted acerca, un poco de repente excluyendo un poco la participación de los órganos supranacionales de protección a los derechos humanos, como la Corte Interamericana, ¿qué opina acerca de lo que hoy en día se denomina el constitucionalismo dialógico? Digamos que sería una posición intermedia. ¿Existen otras entre estas dos posiciones que todavía, como ha comentado, como sabemos, pues se sigue todavía en el debate jurídico, político incluso, acerca de quién tiene la última palabra, ¿no? Entre, por ejemplo, lo que sostiene Working, de que son los tribunales activistas son los que deben tener la última palabra, o Waldron, que son los parlamentos, el parlamento el que tiene que tener la última palabra sobre casos difíciles, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre esta tendencia que está dándose, digamos, que en los últimos años acerca de lo que es el constitucionalismo dialógico, que también incorpora definitivamente el tema del diálogo? Eso es lo primero. Lo segundo es, diríamos que, reiterando justamente lo que acabo de señalar en cuanto a lo que expone Waldron sobre los casos difíciles y que la última palabra en torno a la interpretación de la Constitución lo debe tener el Parlamento, ¿qué podríamos pensar de esta posición de Waldron en situaciones como en nuestro país, por ejemplo, donde el Parlamento, hoy en día el Congreso de nuestro país, por ejemplo, digamos que no tiene la legitimidad requerida como para pensar de que pues está representando adecuadamente a quienes votaron o votamos en favor de ellos, ¿no? Ahorita el Parlamento, el Congreso de nuestro país tiene un dígito de porcentaje, 6-7-8% según las encuestas de legitimidad, ¿no? Diríamos que con esto la tesis de fracasó, ¿no? En todo caso, y haciendo atención, considerando justamente la postura de las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué diríamos frente a la tesis de Waldron en relación a lo que está haciendo la Corte Interamericana hoy en día, ¿no? Es decir, el Congreso, digamos que se critica justamente, se cuestiona el Congreso hoy en día, se señala en nuestro país que no tiene legitimidad porque no estaría representando los intereses de las mayorías del país, etcétera, ¿no? Y diríamos que la Corte Interamericana, el sistema de protección de derechos humanos supranacional, sí lo ha hecho durante todo el tiempo en que ha estado vigente su actuación, y por lo tanto tendríamos que darle ese beneficio justamente en torno a quién tiene la última palabra en interpretación, en general sobre derechos humanos, derechos fundamentales, como querramos llamarlo. Eso como segunda cuestión. Y como tercera cuestión,
estamos discutiendo, ¿no? Nos ha planteado justamente las diversas posiciones acerca de lo que fue el debate histórico, lo que es el debate histórico, y sobre quién tiene la última palabra en torno a órganos y entidades, sean nacionales o supranacionales, como el Parlamento. Perdón, si pudiéramos hacer una pregunta un poco concreta para Sí, poder... termino ya Sí, con por esto. favor. Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional o incluso un órgano supranacional. Pero ¿qué pasa con una propuesta de que quienes tengan la última palabra finalmente sean las personas en general a través de procesos como referéndum, etcétera, ¿no? Por ejemplo, como en Suiza o en otros países donde hay continuamente participación popular o participación de la ciudadanía? Ahí está, gracias. Muchas gracias. Muy interesante todos los temas planteados, obviamente muchos temas planteados que pueden merecer muchas reflexiones. Respecto del constitucionalismo dialógico, no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad el constitucionalismo dialógico es la versión moderna de la cooperación interpoderes. Cooperación interpoderes que ya puede leer perfectamente en el Federalista y en el debate de alguna manera de Hamilton, Madison, Jay respecto de la interpretación de la Constitución americana y cómo el nuevo esquema de división de poderes de la Constitución de Filadelfia, basado en el pensamiento más que de Montesquieu, de John Locke justamente, había reflejado en un nuevo esquema de división y equilibrio de los poderes, los checks and balances, como denominan los americanos. En esa construcción de cooperación, control interórganos, cooperación interórganos, es la versión moderna del constitucionalismo dialógico, de alguna manera. Constitucionalismo dialógico parte de algo que nadie puede negar, que es intentar construir una mejor decisión en base a las escuchas de los distintos actores o de los distintos sectores de la sociedad que se pueden ver afectados. El tema es la implementación. El problema no es la finalidad, que siempre es muy positiva, sino cuál es el camino para poder lograr eficientemente esa finalidad. Constitucionalismo dialógico a veces plantea cuestiones un poco utópicas en el modelo político, sobre todo en Latinoamérica, los modelos políticos latinoamericanos. El debate entre Dworkin y Waldron, he tenido la suerte de conversar muchas veces con Jeremy Waldron, de hecho lo presenté cuando mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, le dio el doctorado honoris causa. El debate sobre Dworkin y Waldron es un debate ideológico. Es el debate ideológico que seguimos teniendo en torno a la última palabra constitucional en cuanto a cuál debe ser el órgano. Waldron parte de un supuesto prácticamente, yo diría, difícil de refutar, en el sentido de que dónde radica el principio de soberanía popular por excelencia, claramente en los parlamentos, claramente en los poderes legislativos, claramente en órganos democráticos de legitimación directa. Dworkin entiende que la resolución de los casos difíciles, pero que además el mejor defensor de la Constitución son siempre los jueces, porque lógicamente acentúa su pensamiento en el modelo de tradición jurídica anglosajona, donde el creador del derecho es el juez y no es el legislador. En ese sentido, Waldron, a pesar de ser un profesor neozelandés que viene también de una tradición jurídica anglosajona, ahínca más su debate, su problemática en torno al principio de legitimidad popular, al principio de soberanía popular. Respecto de la legitimidad de los congresos frente al posicionamiento de un tribunal internacional como es la Corte Interamericana, creo que son roles distintos. Los poderes legislativos han perdido legitimidad, no solamente, como usted afirma, en términos generales en el Perú, en términos generales en toda Latinoamérica. Los poderes legislativos, por distintas circunstancias, han perdido confianza en la población. Pero los poderes judiciales no están mejores, no están mejores, por lo menos en mi país. En mi país, la estadística de encuestas de opinión ponen hoy al Poder Judicial por debajo del Poder Legislativo. Tiene menos credibilidad en mi país, en la Argentina, en este momento,
el Poder Judicial que el Poder Legislativo. En ese sentido, a mí me parece que lo que hay que lograr es tratar de tener nuevos signos de legitimidad, de ir construyendo en los sistemas políticos, jurídicos, nuevos signos de legitimidad. Esto ya lo había planteado Robert Kennedy hace muchos años atrás, en la década del 60. Tenemos que encontrar nuevos signos de legitimidad. Y a mí me parece que es muy importante que esos nuevos signos de legitimidad pasen esencialmente por la combinación de cuestiones propias, normativas, pero al mismo tiempo de cuestiones que hacen al funcionamiento de la política. Es decir, por ejemplo, la gente reclama situaciones éticas, la gente reclama, obviamente, situaciones de austeridad, la gente reclama ejemplificación en sus representantes. Bueno, esta es una tarea, obviamente, a construir con cuestiones normativas, lógicamente, y con cuestiones, obviamente, de la conducta humana. El principal ideólogo de la Constitución argentina se llamó Juan Bautista Alberdi, y tenía una frase que yo siempre recuerdo, porque está presente permanentemente. Yo puedo tener la mejor constitución del mundo, el mejor tribunal del mundo, la mejor norma del mundo, la más perfecta, y mañana ver el mal que quería remediar. Porque lamentablemente el problema no está ni en la constitución ni en los tribunales, está en la conducta de las personas. ¿Algún asesor más tiene una consulta? Pero no hay abierto. Muchas gracias, doctora Amaya, por la exposición. Quiero centrar mi pregunta en el tema de la doctrina del margen de apreciación nacional. Esta doctrina viene siendo aplicada sobre todo en el sistema europeo. Me gustaría saber si usted considera que la Corte Interamericana viene aplicando esta doctrina. Si fuera así, ¿en qué casos lo ha aplicado? O por el contrario, la Corte Interamericana es renuente a aplicar la doctrina del margen de apreciación nacional. Y vinculando esto con el control de convencionalidad, ¿usted considera que esta doctrina complementa el control de convencionalidad o lo debilita? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. La pregunta es muy interesante y muy actual. No voy a cometer una infidencia porque la charla fue pública en Arequipa, con Eduardo Ferrer MacGregor, vicepresidente de la Corte Interamericana, estaba Gerardo Itopru, ex miembro de este tribunal, y otros profesores. Y con Eduardo, a raíz de mi último libro llamado Fronteras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual le obsequié, Eduardo es un amigo de toda la vida, le planteé en el debate abierto, doctrinario, saquemos que fue de la Corte, no es cierto, simplemente profesor de Derecho, es un debate entre profesores de Derecho. Eduardo, ¿no sería conveniente el inicio ya de una construcción de una doctrina del margen de apreciación, al igual que lo ha hecho con tan buenos resultados el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? En general, yo percibo una renuencia por parte del sistema interamericano de desarrollar una doctrina del margen de apreciación nacional. ¿Por qué? El sistema entiende que los países del sistema interamericano, si el Tribunal Internacional comienza a construir una doctrina del margen, puede ser utilizado esto por los países para encontrar vías de escape o de no cumplimiento adecuado como pretende el tribunal a sus sentencias. Entienden, esto lo he escuchado en otros, no en ese momento, en otras reuniones, entiende de que el sistema todavía está en sus inicios, digamos, son como un niño o un adolescente y por consiguiente no ha llegado a su adultez y esto puede generar algún grado de mayor incumplimiento al que existe en este momento. La Corte Interamericana dictaba un poquito más de 400 sentencias hasta el día de hoy. ¿Saben cuál es el porcentaje de cumplimiento de las sentencias en este momento? Cumplimiento total 15% aproximadamente. Ante esta situación, el no desarrollo del margen de apreciación puede ser una causal de incrementar el incumplimiento o de fomentar
un mayor acatamiento del sistema. ¿No están esperando los países algún margen de modulación en algunas áreas? Recordemos algo, la Declaración de Asunción del año 2019. Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile se presentaron ante la Comisión Interamericana y le pidieron que por favor activara ante la Corte Interamericana el desarrollo de una doctrina del margen de apreciación nacional. Año 2019. Yo creo que a veces los sistemas parten de un presupuesto paternalista, tienen una actitud paternalista. Y esto es lo que me parece que el sistema interamericano está teniendo, demasiado paternalismo en torno a los estados. Y las consecuencias no han sido unas consecuencias estadísticamente que demuestren que ha sido la mejor conducta esa. Me parece que hoy es necesario que el sistema interamericano comience paulatinamente a desarrollar en algunos ámbitos, obviamente, una temática del margen de apreciación. Yo en el último libro dedico el último capítulo a propuestas institucionales en las cuales sostengo la construcción de una doctrina del margen de apreciación que trate de articular dos conceptos: el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana en los estándares del sistema interamericano con, al mismo tiempo, las identidades constitucionales de los países. No podemos pensar, no podemos abstraernos de lo que es las identidades constitucionales propias de cada uno de nuestros países, la historia, la idiosincrasia. Es decir, ¿cómo compatibilizo la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana, por ejemplo, vinculada con el matrimonio homosexual, con el artículo X, no recuerdo en este momento el número, de la Constitución del Paraguay que dice que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer? Tengo que declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad del artículo de la Constitución paraguaya, donde esto está anclado en una idiosincrasia particular. No estoy hablando, no comparto de un lado, no estoy hablando de, no estoy haciendo un juicio de valor en esto, simplemente estoy planteando el problema jurídico que se genera en este. Yo creo que la doctrina del margen de apreciación sería algo muy bienvenido por el sistema. Y además, una opinión más, es mejor que lo haga el Tribunal Internacional. Es mejor que sea el Tribunal Internacional que fije la pauta, porque si no, ¿qué pasa? Los tribunales nacionales, la Corte Argentina, margen de apreciación nacional, lo plantean desde el tribunal de acuerdo a cada uno sus necesidades y sus pautas. En cambio, si el Tribunal Internacional construye una doctrina, el sistema de alguna manera se va cerrando de mejor manera. Gracias, profesor. Tenemos dos preguntas más, por favor. ¿Aló? Buenas tardes, magistrados. Expositor, muchas gracias por la exposición. Doctor Amaya, buenas tardes a todos mis compañeros, consueños magistrados. Doctor Amaya, usted al comienzo de su exposición señaló, ¿no?, que esta discusión sobre la última palabra constitucional giraba en torno al concepto de legitimidad, ¿no? ¿Quién tiene la legitimidad para ser órgano de cierre? Entonces, observo, a partir de lo que usted ha señalado, que en el caso, digamos, latinoamericano, ¿no?, que se tiene en cuenta es lo que más nos importa porque aquí vivimos, esto se desglosa en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, a nivel local, ¿no?, interno, digamos, ¿quién tiene la legitimidad para ser órgano de cierre? ¿No? La discusión puede ser, ¿no?, o el Parlamento, o un tribunal constitucional, como el caso de Perú, o una Corte Suprema, como el caso de Argentina. Entonces, es una discusión en el plano de la división de poderes, ¿no? O sea, la conveniencia de si es que este órgano de cierre interno debe ser el Parlamento, legitimidad directa, o un juez, un magistrado, legitimidad indirecta. Pero digamos, es un tema interno, a fin de cuentas, división de poderes. En cambio, se desglosa esto también, entra en la ecuación la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí, por ejemplo, la discusión ya no es una cuestión interna de división de poderes, sino, como bien notó, es una cuestión de soberanía.
Mientras que en el primer caso esto puede afectar, digamos, o mejor dicho, tiene relación con la división de poderes y cómo se regula, dónde se coloca en el esquema de división de poderes. Si es que se toma la decisión de que la última palabra, o la palabra de cierre, la tiene el órgano externo, entonces se está depositando la legitimidad, ¿no? Una legitimidad que afecta a la soberanía, ¿no? La puede incluso minar completamente, ¿no? Como lo que usted señalaba, ¿no? El caso de lo que pasaría, por ejemplo, con Paraguay. Y traigo también a colación, por ejemplo, lo que hablaba mi compañera hace un momento, ¿no? Cuando hablaba le da la importancia, claro, la falta de legitimidad del Congreso, entonces el Congreso no puede tener legitimidad para... Pero, por ejemplo, de organismos internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana, que tiene una postura, independientemente si es bueno o malo, tiene una postura, por ejemplo, sobre justamente el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. En el caso Perú, la mayoría de personas probablemente estén en contra de eso. Independientemente de si eso esté bien o mal, es una discusión. La mayoría de peruanos estarían en contra de una decisión como esta. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la legitimidad en la decisión de ese, por ejemplo, órgano que flagrantemente ordenaría algo en contra de lo que piensa la mayoría de los peruanos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, en ese supuesto, por ejemplo, no solamente hay un tema de falta de legitimidad, sino también se combina, ¿no? En esta otra vertiente, digamos, no responde tampoco a lo que quiere el pueblo, ¿no? Entonces, esta segunda cuestión como mucho más grave. Gracias, muchas gracias por su pregunta. Una anotación al margen nada más. Puede haber en el ámbito interno, puede haber también combinación, digamos, de la actuación de los distintos órganos. Es decir, no necesariamente tengo que depositar la última palabra internamente o en el Parlamento o en los jueces o en un TC, ¿no es cierto? Puedo combinar, de hecho, mi ciudad, la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma, el control de constitucionalidad de la ciudad de Buenos Aires combina la actuación del Poder Judicial con el Poder Legislativo. La última palabra la tienen cooperativamente ambos órganos. Respecto del aspecto externo, de depositar de alguna manera la última palabra en un órgano externo, que obviamente esto implica una cesión de soberanía, una soberanía muy fuerte. Bueno, esto puede venir lógicamente si la Constitución peruana, argentina, tuviera en una eventual reforma constitucional una cláusula de supremacía que dijera que la Corte Interamericana es obviamente quien tiene la última palabra, nada habría que discutir en esta temática, porque es el propio poder constituyente interno del Estado el que deposita esa última palabra en un organismo internacional. Respecto al grado de legitimidad del Tribunal Internacional, de legitimidad democrática, digamos, del Tribunal Constitucional, yo dentro de las propuestas que hago en el libro, una de las propuestas que también hago es que hay que eventualmente en algún momento modificar el sistema de selección de jueces de la Corte Interamericana. Primero me parece que la Corte es una Corte demasiado chica para una región tan grande, ¿no? 7 miembros para un subcontinente tan grande como es el nuestro. Me parece que en algún momento los estados, porque el derecho internacional es lo que los estados quieren que sea, no nos tenemos que olvidar de esto, ¿no? Entonces hay que preguntarle qué quieren los estados que el sistema interamericano sea, porque evidentemente mucho financiamiento no le ponen evidentemente al Estado. Yo diría casi irónico que el principal financista del sistema interamericano sea los Estados Unidos y los Estados Unidos no acepten la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto son cuestiones que hay que repensarlas, evidentemente. Ahora, en el diálogo con Eduardo Ferrer, Eduardo me decía, la verdad que habría que abrir en algún momento una reforma a la Convención Americana, porque es vieja la Convención, nuestras constituciones son más modernas que la Convención Americana, lógicamente, pero hay temor en abrir el debate y abrir la eventual reforma de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Por qué hay temor? Bueno, hay temor porque algunos países, digamos, quieren establecer determinadas pautas que al sistema como sistema no le interesan. Ahora, claramente son los países el que tienen que tomar la decisión en ese sentido.
Y cada país eventualmente podrá tomar su decisión soberana en este sentido. Si el Perú quiere depositar la última palabra en la Corte Interamericana, o la Argentina o Paraguay, bueno, esto será una cuestión de cada país. Pero todas estas cuestiones, desde mi perspectiva, más allá que son los países que tienen que debatir esto en el marco de la Organización de Estados Americanos, mi perspectiva es que el tribunal debería comenzar a flexibilizar un poco el funcionamiento del sistema. Es decir, no establecer estándares tan estrictos para todos los países. ¿Por qué digo esto? Todo el mundo siempre mira a Europa. Todo el mundo dice, ¿cómo funciona el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Perdón, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica el margen de apreciación nacional y lo aplica con mucha habitualidad en términos generales. Y condena a Italia por tener insignias religiosas siendo un Estado laico, en el caso Lausi, y no la condena a Grecia porque Grecia tiene una constitución oficial en su propia constitución, margen de apreciación nacional en los distintos países. Deberíamos hacerlo para mejorar el sistema. Si no se va a abrir la reforma a la Convención Americana de Derechos Humanos por temor, quizás debidamente fundado, la verdad no conozco tanto la cocina en ese sentido, pero medianamente el Tribunal Internacional debería empezar a abrir. ¿Cómo puedo comparar a Europa con el cumplimiento de determinadas cuestiones donde Europa, además de tener un Tribunal Europeo, tiene un sistema de Unión Europea que deposita enorme cantidad de dinero en todos los países que ingresan a la Unión Europea? Entonces yo puedo cumplir debidamente sentencias de derechos económicos, sociales y culturales que dependen de asignaciones presupuestarias del Estado, lo puedo cumplir porque tengo una contención económica muy fuerte en el sistema. Nosotros no tenemos en Latinoamérica el sistema de contención económica, depende de la situación de cada uno de los estados. Entonces no es lo mismo condenar a lo mejor al Brasil, a la Argentina, al Perú, que condenar quizás a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras. Es decir, son países que tienen menos capacidad a veces constructiva en ese sentido, digamos, estructural. Entonces me parece que hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Y por último, una sola opinión. Creo que hay que, en algún momento, dentro de las cuestiones que hay que repensar, es la reintegración del tribunal. Por varias razones. Primero, porque me parece un tribunal muy chico. Y segundo, y creo que esto es fácilmente demostrable. Y segundo, porque le tenemos que dar un grado de legitimidad democrática mayor, en el sentido de que hay países que ni siquiera han podido postular nunca a lo largo de todo el sistema un juez en el sistema interamericano. El Paraguay, estuvimos hablando justamente del Paraguay para dar un ejemplo. Y al mismo tiempo me parece que no tenemos que depender tanto de las asignaciones o propuestas de los jueces en cuestiones coyunturales de los gobiernos y buscar un marco de legitimación democrática en la postulación del juez un poco mayor. Quizás a través de sistemas de apoyo o impugnación popular, habría que ver el modelo, pero hay que darle a los jueces mayor contenido de legitimidad democrática desde mi perspectiva, sobre todo si vamos a seguir en presencia de competencias muy expansivas que intenten de alguna manera modificar las legislaciones internas de nuestros estados. Muchas gracias, doctor. La última pregunta, doctor Berli. Una chiquita y concreta, a diferencia del nuestro. El Tribunal Constitucional se ha puesto autolímites al momento de resolver sus controversias, ¿no? Se ha dicho que el mérito de la causa, el fondo de la controversia ordinaria no puede ser evaluada acá en un sede constitucional, ¿no? Entonces la pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuáles son los límites del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Nosotros tenemos una cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Entonces quisiera preguntar qué dice lo siguiente, más o menos. Dice que las normas constitucionales o los derechos constitucionales se interpretan de acuerdo a los tratados, a la Declaración de los Derechos Humanos y a los tratados que éste haya suscrito. Ustedes, Argentina, también tienen una cláusula constitucional más o menos que hace el engranaje con el sistema interamericano. La pregunta es, ¿esa cláusula constitucional, la cuarta disposición que nosotros tenemos, podría dar lugar
a que la Corte Interamericana actúe como una cuarta instancia en sede peruana? ¿Podría revocar o anular una decisión emitida por un tribunal peruano constitucional o una Corte Suprema en virtud de esa cuarta cláusula, cuarta disposición final y transitoria? Gracias. La limitación de las competencias de la Corte Interamericana son exclusivamente lo que ella considere. Es decir, en términos generales, su competencia ha sido muy expansiva, ha ratificado el principio de que ella define el ámbito de sus propias competencias, el principio de interpretación y delimitación de las competencias por parte de los tribunales, lo ha ratificado en varias sentencias, y yo diría que parece poco propicia a autolimitarse. Si uno mira la jurisprudencia, mira la evolución de la jurisprudencia, no diría que la Corte Interamericana es un tribunal que encuentra una autorrestricción. Principio de autorrestricción que es sabio en todos los tribunales históricamente, desde el nacimiento de Marbury versus Madison, la doctrina de las cuestiones políticas no judiciales, nace Marbury versus Madison en 1803, y los tribunales de todo el mundo la han utilizado en distintas circunstancias. La Corte Interamericana no está demasiado propicia a eso. Hay algún caso en el cual ella ha, digamos, no ha abordado, pudiendo o ha considerado no abordar determinada competencia, pero en términos generales no es propicia. Respecto de si podría la Corte Interamericana, en la interpretación de la cláusula transitoria de la Constitución paraguaya, pretender dictar una resolución, una sentencia que directamente modifique derecho judicial o derecho legislativo interno del Perú, la respuesta es sí, de hecho lo ha hecho y lo sigue haciendo. La Corte Interamericana tiene enorme cantidad de sentencias donde no solamente condena estructuralmente a la modificación de legislación interna, sino dejar sin efecto expedientes judiciales, pruebas en expedientes judiciales. Es decir, esto es lo que está, me parece, en cuestionamiento en este momento. Es decir, las facultades para ingresar en el derecho interno directamente y arrogarse facultades de modificación o dejar sin efecto decisiones judiciales o decisiones legislativas o decisiones estructurales o condenas a las propias constituciones. Acaba de dictar el año pasado, el más famoso, de la última tentación de Cristo contra Chile, que condenó a Chile a modificar el artículo 16 de la Constitución chilena, y los chilenos la modificaron. Ahora condenó en 2 sentencias a México, tengo acá el nombre, es en maya, así que es difícil de pronunciar, condenó a México a modificar 2 artículos de la Constitución mexicana vinculados con el arraigo en temas de detención penal por cuestiones de narcotráfico. Condenó en su momento, como ustedes saben, en Hellman con Uruguay, al Uruguay a dejar sin efecto, digamos, decisiones vinculadas con leyes de amnistía, invocando justamente Barrios Altos, en el caso de Barrios Altos. Ahora, Barrios Altos era una circunstancia distinta totalmente a el caso Hellman, porque el caso Hellman era una ley de amnistía dictada por el gobierno de Sanguinetti, el gobierno democrático, ratificada 2 veces por plebiscito popular. Puedo mandar el estándar de Barrios Altos a Hellman con Uruguay de la misma manera en forma automática. De hecho, en Uruguay no la cumplió. Son interrogantes fuertes que me parece que requieren de muchos cambios en el sistema para perfeccionarlo. Ahora, todas mis críticas al sistema son para perfeccionar el sistema, no para decir hay que irse del sistema. No estoy proponiendo esto, no estoy proponiendo esto para nada, al contrario, muy por el contrario. Soy un fiel partidario del sistema, pero un sistema que permita equilibrar las identidades internas de nuestros países con el sistema internacional. Bien. A continuación, el doctor Manuel Monteagudo Valdés va a expresar algún comentario. Gracias, voy a hablar 40 segundos, o 1 minuto y medio. Primero quiero decir que realmente tenía una gran satisfacción de escuchar al doctor en Arequipa, al profesor Amaya, y ahora mismo entrar con mayor detalle a sus ideas y reflexiones que realmente
celebro como experiencia intelectual y como magistrado del Tribunal Constitucional. Cuando nos conocimos hace 2 días, le dije que yo vengo del derecho internacional. Y claro, quien viene del derecho internacional suele tener una mirada distinta a mis colegas constitucionalistas, que creo que son acá el 99%. Solo quería comentar que, claro, en el derecho internacional lo que está ocurriendo es entender que el derecho internacional se ha vuelto doméstico. Es un fenómeno, digamos, que se está produciendo en terrenos de derechos fundamentales y en terrenos económicos. Ha dejado de ser un derecho interestatal. Me impresionó mucho la referencia de que el derecho internacional es lo que quieren los estados, y el derecho internacional se ha convertido en un derecho intraestatal. Está ingresando precisamente en materias de relaciones entre gobernados y gobernantes, administrados y administradores, personas internacionales. Es un fenómeno, digamos, múltiple, pero que al mismo tiempo creo que hay una correlación entre el derecho local y el internacional, hay una retroalimentación. Y el ejemplo que se ha mencionado precisamente es el de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea, en su artículo 6º, dice que para interpretar los derechos fundamentales de la Carta hay que mirar no solamente las normas del tratado, sino las tradiciones constitucionales de los países miembros. Entonces el propio derecho internacional se nutre, como se ha señalado hace un momento, de la experiencia doméstica. Entonces, aquí hay una fenomenología en el derecho. Creo que no solo el derecho internacional es doméstico, sino en general el derecho también se ha internacionalizado. Estamos en un fenómeno de transformación del derecho, ¿no? Entonces, claro, digamos, si hablamos de que la legitimidad proviene de los fueros internos, claro, ahí, digamos, entiendo, no es el planteamiento, pero si llegamos hasta el final la tesis de que la legitimidad viene de lo interno, estaríamos eludiendo un fenómeno que no es frente a nosotros, ¿no? La internacionalización del derecho como fenómeno. Por eso, a mí me parece muy valiosa la conclusión, la reflexión que se ha hecho respecto a el diálogo, por supuesto, el diálogo interjudicial en general como mecanismo, y por otro lado, buscar nuevas formas de legitimidad. ¿No? El Banco Central, de donde yo vengo, es una institución que en el Perú, increíblemente, a diferencia de Argentina, tiene una legitimidad. Si uno hace unas encuestas, se dice que es una de las mejores instituciones. Nadie eligió a los miembros del Banco Central ni a los economistas del Banco Central. Sin embargo, hay una percepción de la población, es una percepción. Lo que quiere decir con ese fenómeno discutible, por supuesto, es que la legitimidad también tiene conceptos variables, ¿no? No solamente la legitimidad de la acción o de la elección popular, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante la reflexión del horizonte, diálogo y nuevas formas de legitimidad. Porque creo que a fin de cuentas lo peor que nos puede pasar en la cultura, en la humanidad, es que vivamos un mundo de fragmentación absoluta, ¿no? Creo que el camino es hacia la integración del derecho, del internacional y el doméstico. Y nuevamente celebro muchísimo la oportunidad de escucharlo, estimado profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, y suscribo 100%. Suscribo 100%. Y una cosa, usted ha destacado algo que es muy trascendente, que es cómo desde el siglo vital, siglo XX en adelante, el derecho internacional y el derecho constitucional han encontrado un punto de vinculación y de unión. De alguna manera es como un puente, ¿no?, que han establecido, y yo creo que la nueva disciplina de los derechos humanos es fiel reflejo. Cuando yo iba a la UBA como alumno de grado no existía derechos humanos, era derecho constitucional. Ahora los derechos humanos son producto del derecho internacional y del derecho constitucional en esa fusión. Perdón, yo solo quiero hacer un pedido, no una pregunta. Creo que los que estamos aquí agradeceríamos si tienen una publicación, un artículo donde recoge esas ideas y nos pudiera servir, ¿no?, para poderlas considerar. Sí, señora ministra, por supuesto. He dejado en donación al Tribunal Constitucional 6 libros, en los cuales, en varios de ellos, yo diría en uno que se llama Control de Constitucionalidad, y en el último que se llama Fronteras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se desarrolla toda esta temática. Muchas gracias. Gracias.
Palabras finales a cargo del doctor Francisco Morales Arabia, presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está? Pues ya. Doctora Amaya, muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo. Hemos conocido personalmente al doctor Amaya en el Congreso de Derecho Constitucional. Ya lo habíamos visto el año pasado, también vino, ¿no es cierto? Pero no hubo oportunidad de conversar y de interactuar. El doctor Amaya es un profesor que ha venido hace años al Perú. No, hace años, él ha venido siempre, es un amigo del Perú, un amigo de la comunidad jurídica constitucional peruana, y eso es lo importante. Y ahora que él hizo esta donación de varios libros, uno se queda sorprendido, ¿no? Y yo le pregunté, ¿cómo hace, doctor? ¿Cómo hace para poder escribir? ¿Cómo los juristas argentinos tienen ese alto estándar? ¿No? Bueno, ella me dio algunos toques, pero no creo que... me dio unos consejos. Pero claro, cada país tiene su realidad. Y yo creo que esta conferencia ha sido extraordinaria, porque justamente nosotros estamos debatiendo este tema en el colegiado, estamos debatiendo la interacción del sistema interamericano y el sistema nacional. Y sabe usted que hace poco se ha dado un debate. El otro día que yo fui al Congreso para el tema del presupuesto, me encontré que la Comisión de Constitución del Congreso de la República había convocado a varios juristas, ex magistrados del tribunal, y estaban nuevamente debatiendo el tema del retiro del Perú del sistema interamericano. Entonces, ¿eso por qué es? O sea, eso también no es que nace porque sí, sino yo creo también como usted que el sistema interamericano debe reflexionar sobre su, ahora que está tan de moda esta palabrita, la legitimidad. La legitimidad jurídica la tienen el sistema interamericano porque los estados firmaron los tratados. Pero también los estados tienen sus órganos internos, ¿no? Y también tienen un margen de actuación, es evidente. Entonces, yo creo e invito a mi colega Helder Domínguez, que está haciendo un extraordinario trabajo en el Centro de Estudios Constitucionales, a que preparemos un debate el próximo año con invitados y vamos a debatir también sobre el sistema interamericano. Como me dijo Ernesto Blume, que me lo encontré, le dije, ¿y qué cosa has planteado? Ah, no, me dijo, yo no planteo salirnos del sistema, de ninguna manera, me dijo. Yo creo que todos coincidimos en eso. Todos queremos la mejora del sistema. Y solo ya para terminar, me parece fantástica esta idea de ampliar el número de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un juez por cada país. Un juez por cada país. Y se divide en salas. Entonces, eso yo creo que es algo positivo porque el debate interno de cada país, que muestra cómo es su país, la realidad, los problemas, el efecto que podría tener una sentencia o una decisión de esta naturaleza internacional, ¿no? Sería muy ilustrativo. Me parece una magnífica propuesta, ¿no? Claro, habría eso después que concatenarlo con la comisión, que es la que este órgano diplomático político, que es la que amarra o ve cuándo suelta un caso y cuándo no otro, ¿no? Bueno, pero es parte del sistema y eso es lo que hay que conversar también. Entonces yo solamente quiero agradecerle nuevamente por su tiempo, por estar con nosotros esta mañana y debatir, ¿no? Agradecerle como siempre a mis colegas magistrados que estamos trabajando permanentemente por el bienestar constitucional y democrático de este país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. La actividad académica ha concluido.